quisiera que hablemos acerca del tema los que se alejan de Dios. Vamos a usar la parábola del hijo pródigo, ahí donde estuvimos leyendo Lucas, el capítulo número 15, el verso 1, los versículos 1 hasta el 24. Vamos a tratar solamente esta parte de la parábola en esta mañana ahí del hijo pródigo. Lucas, el capítulo número 15, el verso número 11 hasta el versículo número 24. Vamos a hablar acerca de los que se alejan de Dios. Noten lo que dice el versículo ahí, número 13. Dice la Biblia: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este muchacho decidió irse, dice la palabra de Dios, decidió irse lejos de su padre, a una provincia apartada. Así que vamos a orar y entramos en materia. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa en esta mañana. Damos las gracias por aquellos que nos están visitando. Es un privilegio tener visitas aquí con nosotros. Así que ahora queremos rogarte, queremos suplicarte que tú seas con nosotros y que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo lo que vamos a decir en la predicación. Toma el control y oramos que tú uses esta palabra santa, esta palabra poderosa, esta palabra eterna que tu Espíritu inspiró para hablarnos a nuestras vidas. Te pedimos que en esta mañana haya salvación y que aquellos que no son salvos puedan reflexionar y puedan venir, Señor, a los pies de Cristo para que gocen de la vida eterna que tú les das a aquellos que confían en ti. Recibe la gloria en lo que hagamos, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los que se alejan de Dios. La parábola del hijo pródigo, hermanos, es quizás la parábola más conocida de todo el Nuevo Testamento. Esta parábola, yo creo con todo mi corazón que es una solemne advertencia a todos aquellos que quieren vivir una vida lejos de Dios. Aquellos que deciden en verdad voluntariamente apartarse y vivir, hermanos, lejos de nuestro Señor. El Señor, para enseñarnos, verdad, las consecuencias que van a enfrentar aquellos que deciden en su vida vivir sin Él e irse lejos de Él, nos dice a nosotros que hubo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos fue donde su padre y le pidió a su padre que le diera la herencia. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que notar en esta porción de escritura y en esta parábola es que en verdad este muchacho, el hijo menor, no tenía ningún derecho, verdad, a que su padre le diera la herencia. Ni siquiera era el primogénito, era el hijo menor. ¿Sabe, hermanos? Nada le correspondía. Nada le correspondía porque también su padre no había muerto. Legalmente no tenía derecho a nada. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que su padre accedió a darle la herencia. Usted sabe que en esta parábola, ¿quién es el padre? Dios es el padre. Amén. Y el hijo menor representa a todas aquellas personas en el mundo entero que deciden, como dije anteriormente, alejarse de Dios. El hijo menor representa al pecador obstinado que quiere vivir sin el amparo y sin la autoridad de Dios en su vida. La palabra de Dios nos dice en el verso ahí número 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, note lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué hizo el hijo menor? Se fue lejos. Se fue lejos de su padre. Yo creo, oiga bien, que este muchachito estaba cansado, ¿verdad?, de que su padre, mire, le dijera lo que tenía que hacer. Él estaba cansado de que su padre lo gobernara, estaba cansado de que su padre le instruyera, de que su padre le enseñara. Y cansado de esto y queriendo ser libre, ¿verdad?, dijo: ¿sabe, papá? Dame lo que me corresponde, porque yo me quiero ir debajo de tu tutela. No quiero estar ya más debajo de tu tutela. No quiero estar en la casa. El padre accedió, porque así es Dios. Amén. Amén. Si usted no quiere vivir bajo el liderazgo de Dios, y si usted no quiere estar bajo el control de Dios, Dios te va a dejar. Él no te va a obligar. Ahora Él quiere que tú estés cerca de Él. Amén. Amén. Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que en verdad tú le sirvas de corazón, pero si tú no quieres, Él te va a dejar. El Padre lo dejó. Pero yo quiero que usted vea, hermanos míos, lo que sucedió y lo que él tuvo que enfrentar al decidir irse lejos de Dios. La Biblia nos dice ahí en el verso número 13 que juntándolo todo, ¿verdad?, se fue lejos a una provincia apartada. Cuando él decidió irse lejos de Dios, él tomó la decisión de apartarse totalmente de su padre. Él tomó la decisión de apartarse totalmente de Dios. Eso es algo caótico. Amén. Amén. Eso es algo funesto. Porque el ser humano en verdad no puede vivir sin Dios. Amén. Usted puede creer que usted puede vivir sin Dios, pero en verdad el ser humano, hermanos míos, no puede vivir sin Dios. Aquellos que deciden vivir sin Dios, usted nota que se meten en problemas. Tienen serios problemas en su vida. Realmente Dios es nuestro creador. Él sabe lo que mejor nos conviene. Y aquellos que toman la decisión de irse lejos de Dios, se apartan de Dios, y cuando se apartan de Dios, se apartan de la protección de Dios. Se apartan de la seguridad que Dios nos da en esta vida. Se apartan de la comunión que tienen con Dios. Se apartan de la santidad y se apartan de la guianza de Dios en su vida. Por eso hay gentes, hermanos míos, mire, que viven día tras día, oiga bien, tomando decisiones erradas. Porque están tan lejos de Dios y están tan apartados de Dios que no cuentan con la seguridad y no cuentan con la guianza de Dios en su vida. Usted no quiere vivir así. La Biblia nos habla y nos dice ahí en el Salmo número 91 que cuando usted está cerca de Dios y cuando usted vive con Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Usted sabe por qué? Porque usted estará viviendo bajo el amparo de Dios. La Biblia nos dice que cuando estamos cerca de Él, el que habita al abrigo del Altísimo, que dice la Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
El verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nota que cuando uno está cerca de Dios, la Biblia dice: el que habita debajo de la sombra que del Altísimo, la Biblia dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dios, hermano, nos cuida, Dios nos protege. Él nos da su amor para nosotros y nos ofrece su guianza aquí en esta tierra. El ser humano que se va lejos de Dios se aparta de Él y va a tener que enfrentar todas las calamidades de esta vida. No nos conviene vivir lejos de Dios aquí en esta tierra. ¿Está usted viviendo lejos de Dios? Si usted ha decidido, oiga bien, vivir lejos de Dios, entonces usted ha tomado la decisión de apartarse totalmente de Él. No te conviene eso. No solamente cuando Él decide que irse lejos de Dios, note que eso es una decisión. Cuando Él decide irse lejos de Dios, no solamente Él toma la decisión de apartarse de Dios, sino que en segundo lugar, Él tomó la decisión de desperdiciar sus bienes. Ahí en Lucas, el capítulo número 15, note cómo sigue diciendo la palabra de Dios. El verso número 13 dice: se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice la Biblia? Desperdició sus bienes. Aquellas personas que desperdician su vida son aquellos que viven lejos de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él desperdició su vida y desperdició sus bienes. ¿Sabe lo que digo? Ahora yo estoy lejos de mi Padre. Ahora yo puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ahora yo tengo dinero. Ahora yo voy a ¿qué? Yo voy a despilfarrar. Yo voy a desperdiciar lo que tengo. Vivió una vida en toda clase de excesos. Tenía dinero para vivir ¿qué? En abundancia. Derrochó todo lo que tenía. Claro, lo que tenía era de su padre. Porque a lo que nada nos cuesta, hagamos de fiesta. A él no le costó nada. Él no consideró el valor de las cosas. La Biblia enseña que malgastó los bienes. ¿Sabe por qué? Porque él no trabajó por ellos. Él no sudó. ¿Sabe? En esta vida nada es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. Pero hay gente que cree como que en la vida las cosas son gratis. Solamente pueden decir y solamente saben decir: dame, papá, dame, ¿verdad? Mami, dame. Mire, usted tiene un hijo, usted enséñele a sus hijos a valorizar las cosas. No sea de esos padres que para comprar el favor de sus hijos y para que su hijo esté bien con usted le da de todo. No, enséñele que las cosas cuestan. Hay que trabajar por las cosas. Hay estos muchachos que solamente quieren que le den y que le den y que le den. Y mamá dame, y papá dame. Y usted, mire, usted deja que ellos lo manipulen. Usted sabe lo que usted está criando. Usted está criando un muchacho y una muchacha que va a tener serios problemas en esta vida. Amén. Muchachos y muchachas que van a querer vivir en esta vida una vida, hermanos míos, mire, en exceso. Este joven era un malcriado que se creía que merecía todas las cosas. ¿Usted ha visto personas así? Que creen que se merecen todas las cosas. Y si el papá y la mamá no le dan lo que quieren, entonces, mire, se ponen a patalear. Y se ponen a pelear. Así es. Porque se han criado muy mal. ¿Sabe quiénes somos los culpables? Nosotros los padres. No. Usted cría a sus hijos enseñándole que las cosas cuestan. Y cuando quiera algo, mire, póngalo a trabajar, póngale una tarea. Y si no la hace, no hay nada. No hay nada.
Y yo me quedo absorto ahora cómo estos muchachos quieren celulares de 15,000 y de 20,000 pesos y tienen unos celulares más grandes que ellos. Y usted le da un celular a un muchacho de eso en la calle, usted lo está metiendo en problemas. Porque lo van a asaltar y él no lo va a querer dar y puede ser hasta que le quiten la vida porque tiene un celular caro. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con estar comprando computadoras y tabletas caras a los muchachos. Mire, hermano, enséñele a sus hijos el valor de las cosas desde que son pequeños para que se críen humildes y para que no se crean que ellos merecen todas las cosas. Estamos nosotros, oiga bien, criando jóvenes que cuando llegan ya, mire, ahí a la edad de 18 y 17 años, quieren tener todas las cosas y no quieren trabajar por eso. Y nosotros los padres somos los culpables. Este era un muchachito así. Y como lograba, ¿verdad?, lo que él quería, la Biblia dice que él desperdició todos sus bienes. ¿Por qué? Porque se fue lejos de la tutela de su padre, del liderazgo de su padre. Ya no tenía la madurez de su padre cerca de él, encima de él, para enseñarlo, para corregirlo. Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que desperdició sus bienes. Los que viven lejos de Dios desperdician sus bienes. ¿Sabe por qué? Porque no tienen juicio para las cosas. Amén. Hay gente que cree que la vida siempre será ¿qué? Abundancia. Ten cuidado que los tiempos de abundancia, yo le digo a los hermanos, que los tiempos de abundancia, ¿qué nos anuncian, hermano? Tiempo de escasez. Nos anuncian tiempo de escasez. Y usted tiene que ser sabio para usted ¿qué? Para usted administrar lo que tiene. No todo el tiempo tendrás tú el vigor para trabajar y producir. La vejez viene. Ponte a ahorrar. Amén. Amén. Ponte a ahorrar. Ponte a ahorrar. Tienes fuerza, ¿verdad? Tienes ahora energía. Trabaja. Pero no desperdicie lo que tiene. Acuérdate que la vejez viene por ahí. Viene por ahí. Amén. Aunque no quiera. Se va a ir la fuerza. Los tiempos de abundancia nos enseñan tiempos de escasez, pero él no tuvo el juicio, la madurez para saber esto, el sentido común para saber que si estaba derrochando y gastando y malgastando sus bienes, un día, hermano, eso lo iba él a sufrir. Amén. Porque cuando la gente vive lejos de Dios, no tiene sabiduría. Ay, hermanos, escúcheme, usted que nos visita en esta mañana, si usted está viviendo lejos de Dios, usted puede desperdiciar lo que el mismo Señor le da. Usted lo puede desperdiciar porque usted no tiene la sabiduría para saber ahorrar y no tiene la sabiduría para valorizar lo que tiene. Pero él decidió irse lejos de Dios. Y el versículo número 13 dice la Biblia que allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Viviendo perdidamente. Porque el que está lejos de Dios, así es que vive. Se pierde, ¿verdad?, en la vida. Se dedicó a vivir una vida ¿qué? De placeres, una vida de deleites carnales. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que se perdió en el vicio, en la inmoralidad, se perdió en los bares, en las discotecas, en las borracheras. El verso número 30 nos dice a la Biblia que cuando él regresó, su hermano le recriminó a su padre lo que él había hecho. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Mire lo que hizo este muchacho. Yo tengo dinero. Yo soy el más lindo de Santo Domingo. Así andan muchos por ahí. Yo me quedo absorto. Yo me quedo absorto. Mire, de la mentalidad de los hombres jóvenes dominicanos. A veces usted lo ve que tienen su jipeta y andan por ahí y no andan en buenas cosas. Así es, amén. Amén.
Yo le decía en estos días a unos hermanos que yo estaba ahí donde yo me recorto, en la barbería. Ya algunos me conocen. Ellos saben que yo soy pastor. Y ya cuando el pastor está ahí, ya muchos no hablan en la barbería. Porque la barbería y los salones de belleza son famosos. Y usted ve que llegan, ¿verdad?, en sus carros y los parquean ahí. Y entonces se ponen a hablar lo que hacen. Y ya yo tengo dos menores por ahí para ahorita. Oiga, usted sabe qué triste es eso. Ver a una persona, a un hombre mayor de edad decir eso da ganas de llorar. Porque usted tiene una hijita que es menor de edad y la ley protege a los menores, porque los menores, una persona mayor puede engañarlo. Yo estoy de acuerdo que todas esas personas mayores que están, mire, en inmoralidad sexual con los menores, lo manden para la Victoria y para Najayo. Yo estoy de acuerdo con eso. Mire, tenemos una sociedad podrida, hombres y mujeres, hijos de Dios viviendo perdidamente. Ahí llegó uno en la barbería y empezó a contar lo que hace, cómo vive lejos de Dios, en la inmoralidad y en el vicio. Y se equivocó y dijo eso delante de mí. Me dio un calentón, porque a veces el pastor se calienta. Y yo le dije, a mí me gustaría que si tú tuvieras una niña menor, como tú dices, ¿verdad?, que ahora tiene una cita con una menor, y yo te quisiera preguntar si a ti te gustaría que un hombre le hiciera eso. Se quedó así. Le dice el barbero, ese pastor, es el pastor de la iglesia bautista, de una vez cambió. No, digo, no, usted fue que lo dijo. Usted debería estar preso. Preso debería de estar. Los que viven lejos de Dios viven ¿qué? Perdidamente. Y no solamente viven perdidamente, sino que, hermanos, mire, se regocijan en su pecado. Así es, amén. En la maldad, en hacerle daño a una niña, en hacerle daño a un niño. ¿A dónde hemos llegado nosotros, hermanos, en esta sociedad? Tristemente es así que vive el hombre que vive lejos de Dios. No tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene afecto, no tiene sentido común, no tiene, hermanos míos, mire, intelectualmente, racionalmente no trabaja. Amén. Su mente no trabaja, no le importa el otro, porque vive ¿qué? Vive solamente para el placer, vive para la inmoralidad, vive para los vicios. Este muchacho, dice la Biblia, que se perdió en la inmoralidad, consumió todos sus bienes viviendo ¿qué? Viviendo con rameras. ¿Cuántos sí hay en la República Dominicana? Si usted no sabe, nuestro país es el segundo país en Latinoamérica con más gente escondida. Hello. Moralmente no estamos muy bien. Moralmente no estamos muy bien delante de Dios. Moralmente no estamos muy bien en cuanto a la santidad que Dios requiere de nosotros. ¿Usted sabe por qué en la República Dominicana hay tanto SIDA? Porque hay mucha inmoralidad. Por eso es. Amén. Amén. Así es. Solamente Haití tiene más gente con SIDA que nosotros. Eso es una vergüenza para nosotros. Y los cristianos deberíamos de llorar por esa gran realidad. Qué triste. El año pasado, 35 o un 40% de las mujeres que dieron a luz en la República Dominicana tenían 13 años. Otra vez Salud Pública con esos datos, ¿verdad?, que nos advierte a nosotros de la inmoralidad tan grande que hay en nuestro país. Y después esa muchachita, la mayoría de esas muchachitas después no saben quién es el papá de esa criatura. Por eso nosotros estamos
estamos ahora cosechando una juventud, hermanos míos, mire, que en verdad no tiene régimen. Porque es una juventud que muchas veces se crían, ¿verdad?, con una mujer y se crían con su abuelito y no tienen una figura paterna, un hombre que le diga lo que debe de hacer. No tienen un hombre que lo instruye y que le muestre amor y le muestre cariño y le muestre dedicación. ¿Usted sabe por qué? Porque se crían sin la protección, sin la dirección y sin liderazgo de Dios. Ese es el problema que hay en nuestro país. Cuando nos alejamos de Dios, vivimos perdidamente. Amén. Nos perdemos en la inmoralidad. ¿Por qué se perdió? Porque se decidió vivir una vida licenciosa en el pecado. Decidió, hermanos míos, darle rienda a la carne. Y sabe una cosa, la carne nunca se satisface, nunca. Así es, amén. La carne es insaciable. La carne siempre exige más y siempre quiere más y siempre exige más y más y más y más. Ten cuidado con la carne. La Biblia dice que el que vive para la carne va a morir. Porque nada hemos, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Porque todo lo que sembremos, eso también vamos a cegar. Así es. Si sembramos para la carne, de la carne nosotros vamos a cegar muerte. Pero si nosotros segamos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida y paz. La carne nunca se sacia, nunca se sacia. Este muchachito dijo, ahora yo voy a vivir para la carne. Consumió todos sus bienes, dice la Biblia, viviendo perdidamente y viviendo en inmoralidad con las rameras de aquel lugar. Pero hay más. Cuando el ser humano decide vivir lejos de Dios es un problema. Porque usted y yo fuimos creados, dice la Biblia, que a la imagen y semejanza de Dios. Note que en nosotros hay una parte que viene de Dios. Este cuerpo Dios lo creó de la tierra. Pero dice la Biblia que cuando Dios formó, ¿verdad?, ese muñeco de barro, que Dios sopló en él. Sopló que hálito de vida, el neuma, el espíritu, el alma. Y dice la Biblia que vino a ser el hombre que un alma viviente. Tenemos un alma dentro de nosotros y esa alma viene de Dios. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo no sé usted, pero yo no puedo vivir sin Dios. Prefiero que Dios me lleve antes de morir sin Él. Por eso el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El hombre que vive sin Dios, la mujer que vive sin Dios en esta tierra, será un ser humano que vivirá toda su vida angustiada y turbada en esta tierra. Porque si no servimos a Dios, vamos a servir al diablo. Y si no vivimos para Dios, vamos a vivir para la carne. Y si no vivimos para Dios bajo su tutela, su dirección, su autoridad y su liderazgo, hermanos míos, el diablo y el mundo y la carne nos van a enredar y nos vamos a tener que someter a ellos. ¿Sabe una cosa? Es que en esta vida, o usted sirve a Dios o usted sirve al diablo. No hay elección. No hay elección. Y cuando este muchacho se vio sin el amparo y sin la madurez del padre, cayó en todo exceso y en toda clase de inmoralidad y en toda clase de pecado. No podemos vivir sin Dios. Lo necesitamos. A ti te conviene acercarte a Dios. A mí me conviene acercarme a Él. Pero mire, el que toma la decisión de irse lejos de Dios será alguien, será una persona que va a vivir en vergüenza. El verso 14 que dice, y cuando todo lo hubo que malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay el que vive una vida de derroche aquí, ¿verdad? Cree que eso nunca se le va a acabar.
No lo administre con sabiduría para que usted vea. Póngase a derrochar y a derrochar y a derrochar y a derrochar y a derrochar. ¿Sabe lo que le pasó a este muchacho? Dice la palabra de Dios que comenzó a faltarle y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Porque los que viven lejos de Dios también deciden vivir en vergüenza. Amén. Hay muchas connotaciones y muchas consecuencias de una persona que decide apartarse e irse a vivir lejos de Dios. Dice la Biblia aquí que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vivió arrimado. Recuerde que él no estaba acostumbrado a vivir esa clase de vida. Él no estaba acostumbrado a vivir en casa de nadie. Pero hay algo que el arrimado siempre molesta. Usted es bienvenido las primeras 2 semanas. ¿Ya? ¡Ay, papá! ¡Ay, primo! ¿Cuánto tiempo que no te veía? Sí, yo vine aquí, ¿verdad? Y mire, cuando usted dura ya 2 semanas en un cuarto y comiendo, ya la cara del primo que te recibió no es la misma. No. ¿Por qué? Porque es que en la vida hay que producir. Amén. Usted sabe lo que es tener una persona comiendo. Mire, mire, y una persona cuando está de vacaciones, ¿cómo come? Me da sueño y después de sueño me da hambre. Y me da hambre y me da sueño. ¿Ah? Así es. Comiendo. Después de 2 semanas, ya usted molesta. Tiene que producir. La Biblia, la palabra de Dios dice, nota, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él no decidió ir, no. Lo mandaron a apacentar cerdos. Ese era el trabajo más bajo, más deshonroso, más humillante, más degradante para un judío. Lo mandaron a trabajar con cerdos. ¿Por qué? Porque él tenía que producir. Amén. Tenía que producir. Lo humillaron. Ya no tiene nada. Mire, cuando la gente tiene dinero, usted ve, ay hermanos, cuánto lisonjero de la vida. Así es, amén. Usted tiene dinero y la gente, de hecho, la Biblia enseña que así es que se prueba el carácter del hombre. Cuando usted no se lleva de los lisonjeros, usted entiende a la gente. Usted está probando que usted tiene entendimiento de la vida, porque cuando usted está bien, usted verá que todo el mundo va a querer ser su amiguito. Pero vaya a la cárcel o al hospital a ver, para que usted vea, vamos. Ahí es que se conocen los amigos de verdad. No es cuando usted firma y le dan 3 millones o cuando usted tiene dinero. No, hermanos. Mire, la gente le encanta eso. Cuando él tenía todo su dinero, yo me imagino los amigotes que tenía. Cuando empezó a faltarle todo, se tuvo que arrimar y lo mandaron a que apacentase cerdos. ¿Dónde están los amigos de él? No lo tenía, porque los amigos que él tenía eran amigos de tragos. Amén. Y cuando se termina el trago, los amigos de tragos también se terminan. Nadie le daba nada. Comenzó a faltar de todo. En último lugar, los que se alejan de Dios, hermanos míos, deciden vivir en necesidad. El verso número 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pasó toda clase de necesidad, hambre, frío. Vivía como un mendigo en verdad, cuando era hijo de un hombre rico. Allí experimentó toda clase de necesidad. Y eso le estaba trabajando a él. Y eso lo estaba mortificando. Y él estaba dando mente, verdad, a lo que estaba pasando con él. Él se puso a reflexionar. Y en el verso número 17 dice, y volviendo en sí.
es que el ser humano que vive lejos de Dios está fuera de sí. Está fuera de sí. ¿Cómo usted cree que yo puedo vivir en esta vida sin mi Creador? Amén. Amén. ¿Cómo yo puedo vivir en esta vida sin Dios? Eso es imposible. Yo no puedo vivir una vida y disfrutar la vida a su plenitud y disfrutar todo lo que Dios ha hecho para mí sin Él. Eso es imposible. Volviendo en sí, el verso número 17 dijo, ahora note su reflexión. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Note ahora las decisiones que él tomó. En primer lugar, él decidió humillarse, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En segundo lugar, decidió reconocer su indignidad frente a su padre. El verso 19, él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En tercer lugar, versos 20 y 21, él decidió arrepentirse y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y el verso número 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él decidió arrepentirse. Y le dijo a su papá, ¿sabe? Papá, en verdad yo he sido indigno. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Volvió a su padre, arrepentido. Y la Biblia nos enseña a nosotros que su padre fue movido a misericordia. El número 20, verso número 20 dice, y su padre fue que movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello que y le besó. El verso número 22 nos enseña que su padre tuvo misericordia de él. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La Biblia nos enseña que su padre le perdonó, lo aceptó nuevo que en la familia. Y dice la Biblia que él dice aquí en el versículo número 23, y traed el becerro gordo y matadle y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? Y comenzaron a regocijarse, se gozó, lo aceptó de nuevo en la familia, no como un siervo, sino como ¿qué? Como su hijo. Amén. Porque así es Dios con nosotros. Amén. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios perdonador. Amén. Dios es un Dios, hermanos míos, de amor. Dios es un Dios de compasión. La Biblia dice que fue movido a misericordia y cuando Él lo vio que venía, Él no lo dejó que llegase. Él fue a su encuentro. Usted sabe que Dios siempre va a nuestro encuentro. Amén. Él está esperando que el hombre, que el ser humano solamente se arrepienta para Él entonces dar el paso en ir y restaurar. Amén, pastor. Así es nuestro Dios. Amén. Y déjeme decirle en esta mañana, si usted no es salvo, usted es el hijo menor de esta historia. Amén. Amén. Si usted no es salvo, usted es ese muchacho. Si usted no es salva, usted es ese muchacho. Si usted no tiene salvación, si no tiene vida eterna, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, ese es el cuadro de usted. Todo lo que he dicho en esta mañana, ese es usted. Si usted no es salvo, si usted no es salva, es usted. Usted está viviendo lejos de Dios. Amén. No estamos hablando de religión, estamos hablando de salvación. Amén. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador y usted no tiene vida eterna en Él y usted muere ahora mismo y usted va al infierno sin Dios, usted es el hijo menor de esta historia. Amén. Usted está lejos de Dios. ¿Pero por qué está lejos de Dios? Porque usted ha decidido vivir lejos. Amén. No me diga a mí que usted no ha escuchado las veces
que Dios le ha llamado a que sea salvo y a que sea salvo. Dios está llamando al hombre a que se arrepienta, amén, a que vuelva a Él. Venid, dice la Biblia, venid, dice Jehová, estemos a cuentas. Y vuestros pecados sean perdonados. Y si vuestros pecados sean cual sea, dice la Biblia, que se vendrán a ser que como blanca lana. Amén. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua. Amén. Cristo dijo: venid a mí todos los estéis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. El Señor quiere darte vida eterna, quiere salvarte. Y si en esta mañana usted no es salvo, no es salva, usted es el hijo menor de esta historia. Está lejos de Dios, apartado de Dios. Tu vida, tú le estás desperdiciando. Cada día que pasa, cada año que pasa sin salvación es un año menos que tú dejas de disfrutar de la comunión, el liderazgo y la compañía de Dios en tu vida. Cada año que pasa, escúcheme bien, es un año de desperdicio. Está desperdiciando tu vida. Amén. Y tienes el riesgo de perder incluso todo lo que tienes, todos tus bienes. Y tienes el riesgo de morir e irte al infierno sin salvación y sin Dios, cuando el Padre Dios te está esperando. Él te está esperando, y si tú vienes a Él, Él va a correr, Él te va a perdonar, Él te va a abrazar, Él va a tener misericordia de ti, y Él te va a recibir. Porque ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Amén. Eso es lo que significa esta historia, esta parábola. Esa es la enseñanza. Y yo termino diciendo lo que dice el texto, a mí me encanta. Dice la Biblia que el padre, ¿qué hizo? Mandó a ponerle el mejor vestido, el vestido gordo, y ponerle un anillo. Ese anillo significa que aceptación, amén, restauración. Este hijo era muerto y es hallado, y dice la Biblia que comenzaron, ¿qué? Comenzaron a regocijarse. Porque eso es lo que dice la Biblia, que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Porque el Señor no vino a buscar que sanos, sino vino a buscar que a eso fue que vino. Y cuando una persona viene a Cristo, allá en el cielo lo que hay que es una gran fiesta. Porque un pecador decidió ahora venir al encuentro con Dios, al encuentro con su Padre. No salga de este lugar si no es salvo, si no es salvo. Dele su vida a Cristo. Venga al Señor, decídalo, y deje que en el cielo de esta mañana haya una gran fiesta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.